Adobe Photoshop es un programa multifuncional, ya que en sus orígenes se creó para todo lo que es el retoque de fotografías, pero hoy en día se utiliza para multiplicidad de cosas. Es por eso que esta primera ventana que aparece cuando vamos a File New o Archivo Nuevo está dividida en distintas categorías: foto, impresión, arte e ilustración, diseño web, diseño de interfaces mobile y cine y video. También podemos elegir venir a la primera de todas y elegir personalizar cada una de las características. Por ejemplo, si vamos a hacer alguna placa que vaya a terminar en Full HD, vamos a poder setear, por ejemplo, 1920 x 1080. Al costado tenemos la unidad de medida, píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros. Siempre que trabajemos para lo que es digital vamos a trabajar con píxeles, y si necesitamos imprimir en algún momento vamos a poder cambiar a centímetros y milímetros. Luego tenemos la orientación, vertical u horizontal, que lo único que hace es switchear entre ambos valores. Resolución, lo más importante a aprender es que para lo que es todo lo que sea digital con 72 alcanza, es un valor estandarizado. Luego, si queremos imprimir podemos pasar al valor 300. Modo de color RGB, canal rojo, verde y azul, modo digital, y después si tuviésemos que imprimir cian, magenta, amarillo y negro, que equivalen a lo que son los cartuchos de tinta de la impresora. Profundidad de color en la imagen, 8 bits, siempre vamos a trabajar con 8 bits. A mayor profundidad de color, mayor fidelidad de color y también mayor tamaño en el archivo. Si le damos a crear, entonces tenemos la hoja en blanco. Para empezar a entender cómo funciona Photoshop, primero hay que analizar su estructura. En principio, a la izquierda tenemos la barra principal, en donde tenemos ubicadas las herramientas principales con las que podemos llegar a trabajar. Luego a la derecha tenemos paletas o paneles secundarios y complementarios de las herramientas principales. Por ejemplo, si elegimos trabajar con la herramienta de texto, empezamos a escribir Adobe Photoshop. Nos vamos a encontrar que si queremos empezar a cambiar las propiedades no van a estar a simple vista, pero si accedemos al panel de carácter, que se puede acceder desde el menú Ventana o Window Character, nos vamos a encontrar que se empiezan a desplegar estos paneles secundarios complementarios, en donde podemos elegir, entre otras cosas, fuente tipográfica, estilo de la fuente, tamaño de la fuente, color, espacio entre caracteres, entre líneas, etc. Una ventana importante, sin dudas, es la ventana de capas, ya que en la ventana de capas cada cosa que vayamos creando se va a ir acumulando por encima. Por ejemplo, si yo elijo crear un rectángulo, vamos a darle otro color. Ni bien lo creo, va a asignarle un relleno y esa capa va a aparecer por encima de las anteriores. Pero en cualquier momento yo puedo alterar el orden de las capas y jugar con qué elemento está adelante del otro. Este menú de capas es muy sencillo de utilizar. Básicamente cada capa que tengamos va a tener un nombre, va a tener un orden, y la primera de todas siempre o casi siempre está bloqueada con este candado. Para desbloquearla se le puede hacer clic al candado directamente, o si no también se puede hacer doble clic en la capa, asignar un nombre o no y darle OK, y eso desbloquearía la capa. ¿Qué cambia que la capa esté bloqueada o desbloqueada? Bueno, básicamente no la voy a poder mover, y en donde quiera moverla me va a saltar este cartel de error. En cambio, si la desbloqueo, lo que voy a acceder es a la posibilidad de mover este fondo, este relleno blanco, y además voy a empezar a ver todo lo que sería la transparencia, por si yo quisiera exportar en formato PNG. La diferencia entre el formato JPG y el formato PNG es que el formato JPG no tiene el canal alfa, es decir, el canal de la transparencia, mientras que el formato PNG sí lo tiene. Luego, otra barra muy importante es la barra del panel de control, que está arriba de todo, en la parte superior, ya que aquí van a aparecer todos los atajos o las opciones más comunes según la herramienta que tengamos seleccionada. Por ejemplo, si cambio a esta herramienta de selección, van a aparecer las opciones más comunes de las herramientas de selección. Y digo las más comunes porque muchas veces no están todas las opciones de personalización, y por ahí vamos a tener que acceder a ellas desde algún menú específico. Si cambio a la herramienta de texto, van a aparecer por ejemplo la fuente tipográfica, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, la alineación hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha, pero no aparecen exactamente todas las opciones. Es más, estas son opciones de párrafo y estas son opciones de carácter. Eso se puede ver claramente si yo voy al menú de Window y traigo el panel de carácter, que además viene junto con el de párrafo. Si hacemos clic vamos a ver que las opciones de párrafo son estas tres, que coinciden con las que están acá arriba, pero faltan todas estas que son las del texto justificado, o de la sangría, o de los márgenes. Eso es porque, de nuevo, cada herramienta que yo seleccione va a tener las opciones más comunes disponibles acá arriba. Es como un atajo.
Otro concepto que se repite en Adobe Photoshop es el tema de los espacios de trabajo, que básicamente es la alineación de todos estos paneles que tenemos en la pantalla. Cada una de estas ventanas es acoplable, desacoplable. Yo puedo agarrar, por ejemplo, este panel del párrafo y del carácter y llevármelo hacia una esquina. Puedo también con estas flechas desplegar los paneles o contraerlo. Puedo, seleccionando estas líneas que están justo en el medio, arrastrarlo y llevarlo de nuevo a este panel o a este panel de la izquierda. Fíjense que siempre me va a dar la oportunidad de encastrarlo en alguna de estas posiciones. Luego también los paneles se pueden minimizar o maximizar. Basta con hacerle doble clic a cada uno de ellos, ¿ven? Y se va minimizando. Y con otro doble clic lo que va a hacer es maximizarse. Entendiendo entonces que yo puedo personalizar el orden de las ventanas, también lo que puedo hacer es guardar este espacio de trabajo. Pensando en que por ahí puede venir otra persona y decidir, por ejemplo, que quiere cerrar este panel y este otro y de repente minimizar esta ventana. Bueno, y cuando yo vuelva me voy a encontrar con que ya nada está en su lugar. Para eso es que existen el concepto de espacios de trabajo. Si yo voy a ventana, espacios de trabajo o Window Workspace, me voy a encontrar con que está tildado este que dice esencial. Los espacios de trabajo son disposiciones del orden de las ventanas a lo largo de todo el programa. Si yo, por ejemplo, cambio a gráfica y web, veo que se van a desplegar ciertas ventanas que tienen que ver justamente con esa tarea. Si voy a fotografía va a pasar lo mismo y así con cada caso. Esenciales es el más común de todos porque justamente tiene las herramientas más comunes al alcance. Habrán notado que cuando pasé y cambié de espacio de trabajo, cuando volví al esenciales, no se restauró a como estaba por defecto. Y eso es porque cada vez que yo tildo uno de esos espacios vuelve al estado en el que yo lo dejé. Si yo quisiera volver a empezar con el esenciales, así como vino instalado Photoshop, tendría que resetearlo. Si yo le doy a Reset Essentials, lo que voy a hacer entonces es dejarlo exactamente como si yo hubiese formateado el programa. Luego también puedo crear mis propios espacios de trabajo. Es decir, que si yo cierro esta ventana, cierro también esta otra, me traigo la ventana de carácter y párrafo, pero la llevo un poco más hacia acá abajo porque estoy acostumbrado a tenerlo acá abajo, y cierro esta ventana de propiedades y dejo desplegada la ventana de capas. Ahora puedo venir y ir a ventana, workspace, new workspace, nuevo espacio de trabajo, y a esto le puedo poner, por ejemplo, espacio de trabajo o workspace Seva. También me da la posibilidad de guardar todos los atajos de teclado, configuraciones de menú o de barras. Le doy a guardar. Y ahora cuando yo cambie de espacio de trabajo, por ejemplo de pintura, y vuelva al espacio de trabajo Workspace Seva, restaura mi espacio de trabajo. Y si yo de repente sin querer cierro esta ventana, cierro esta otra o me la llevo más para el costado, la cierro, se me descuajeringa todo, lo que puedo hacer siempre es venir a ventana Workspace y Reset Workspace Seva. Cada una de estas ventanas además tiene sus propiedades y se accede a ellas a través de este iconito que está acá al costado. Por ejemplo, si ustedes no ven las miniaturas del tamaño que yo las estoy viendo en este momento, pueden venir a hacer clic en este costado y van a ver que aparecen un montón de opciones del panel de capas, como por ejemplo crear una nueva capa, borrar una capa, duplicar una capa, etc. Si yo quisiera venir a personalizar este panel, tengo esta opción que dice opciones de panel. Le hago clic y me aparece, por ejemplo, el tamaño de las miniaturas. Por defecto viene en la miniatura más pequeña. Si yo le doy OK, ustedes deben estar viéndolo con este tamaño. En cambio, si yo vengo a opciones de panel de nuevo y lo pongo en tamaño más grande, le doy OK y ahora voy a ver como resultado un thumbnail o una miniatura mucho más grande. A las capas entonces también se les puede cambiar el nombre con un simple doble clic y le puedo poner fondo, rectángulo rojo, Adobe Photoshop. Para manipular las capas tengo un menú específico que dice Layer o capa en español, y cuando lo empiezo a desplegar tengo de nuevo un montón de opciones, todas las opciones que se pueden llegar a crear con las capas. Photoshop, al igual que Premiere y After Effects, te permite la posibilidad de acceder a todas sus funciones desde distintos lugares, y eso también lo hace bastante flexible. Yo podría, por ejemplo, desde acá crear una nueva capa y renombrarla, capa nueva, OK, y sería una capa vacía. También puedo venir a capa y borrar esta capa, delete layer, le digo que sí, pero es mucho más sencillo hacerlo a través de estos iconitos que aparecen acá abajo, que también son una suerte de barra de panel de control o accesos directos a las opciones más comunes, entre ellas, por ejemplo, crear una nueva capa, es este iconito de acá, o tacho de basura para borrar una capa.
Y algunas otras funciones también están simplificadas. Por ejemplo, si yo quisiera duplicar esta capa, lo que tendría que hacer sería arrastrar esta capa hacia el icono de nueva capa. Y eso va a hacerme una copia. Al principio no, pero más adelante cuando empecemos a trabajar, es muy común que se termine superpoblando el panel de capas y sea difícil trabajar de una manera ordenada. Para eso está la tercera opción, que es la opción de grupos. Si yo selecciono, por ejemplo, esta capa desde el principio y voy agregando capas con la tecla, manteniendo apretada la tecla Control, o también puedo seleccionar la primera, ir hasta el final, tocar la tecla Shift, mantener apretada la tecla Shift y hacer clic en el primero, me va a seleccionar todas las que están en el medio. Si arrastro todas estas al tercer icono, que es esta carpetita, lo que voy a hacer es crear un nuevo grupo que puedo renombrar, por ejemplo, ponerle rectángulos. A las capas también se les puede asignar un color. Si yo le hago clic derecho a este ojo, por ejemplo, le puedo poner rojo. Entonces yo de repente podría asociar un montón de elementos por su color. Todo lo que sean los textos en azul, todo lo que sean formas o rectángulos en rojo. Bueno, esa categoría la voy a poder personalizar yo. El ojo que aparece al costado es justamente para invisibilizar o visibilizar la capa. Una última consideración sobre el programa es que tiene un menú de preferencias. Si yo voy al menú de edición, preferencias generales, me voy a encontrar con todas estas solapas que aparecen para personalizar un montón de cosas sobre el funcionamiento interno del programa. Por ejemplo, la interfaz, si quiero que sea más oscura o más clara, o el valor que tiene por estándar. También tiene un montón de opciones interesantes, pero hay que tener cuidado. Esto, por ejemplo, dice Show Tooltips, que es esa opción que aparece cada vez que nos paramos arriba de una herramienta. Si yo me paro, por ejemplo, arriba del gotero, me va a decir Eyedropper Tool. Si yo vengo a preferencias y desactivo esa opción, voy a Tools y le saco el Show Tooltips, le doy OK. Ahora cuando me pare arriba del eyedropper no va a aparecer absolutamente nada. Y eso es porque yo elegí desactivarlo. Una parte muy interesante es esta de unidades y reglas, en donde me permite elegir, por ejemplo, las unidades por defecto de medida, la resolución por defecto, etc. También tenemos líneas, grillas, colores asignados, fuentes tipográficas, preferencias sobre el uso de la tipografía y esta última pestaña que es de performance o rendimiento, en donde, por ejemplo, podemos decidir si queremos que utilice la placa de video o no, la cantidad de memoria RAM que puede llegar a utilizar o la cantidad de veces que puedo hacer control Z. Así de configurable es este programa. Mi recomendación es que no cambien mucho los valores si no saben exactamente lo que están haciendo. Si les gustó este video pueden darle like y dejar su comentario. Además también pueden suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones. Muchas gracias.